Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando permanentemente. Y la pregunta que nos han realizado es, ¿qué es una subdirectiva sindical? ¿Cuándo se puede constituir? ¿Cuáles son los requisitos para crearla? ¿Qué pasa si en teoría no se cumple con estos requisitos que ha establecido la ley? Y también, pues nos han preguntado si un empleador podría demandar la creación de una subdirectiva, porque a juicio del empleador, pues no se cumplen con ciertos requisitos. Entonces, planteados estos interrogantes, pues es muy importante analizar qué dice la norma sobre las subdirectivas sindicales. Es decir, por regla general, pues ya hay creado un sindicato. Ese sindicato ya está creado, fue y se registró en el Ministerio de Trabajo, tiene su registro sindical, tiene una junta directiva nacional. Entonces ese sindicato pues puede plantearse la posibilidad de crear una subdirectiva. Pero miremos entonces qué dice la norma para la creación de subdirectivas. Y aquí debemos acudir al artículo 391, numeral uno del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice expresamente que todo sindicato puede prever en sus estatutos la creación de una subdirectiva seccional en aquellos municipios distintos a su domicilio principal y en el que no tenga un número inferior a 25 miembros. Adicionalmente, la norma dice que no puede haber más de una subdirectiva por municipio. Palabras más, palabras menos, si nosotros atendemos al telor literal de esta norma, podemos decir lo siguiente. Para crear una subdirectiva, primer aspecto importante, que el sindicato prevea en sus estatutos la creación de una subdirectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma expresamente plantea que en virtud de la libertad sindical, los sindicatos tienen autonomía para crear en sus estatutos las reglas para las subdirectivas. Y no olvidemos todo lo que ha dicho la OIT, donde ni el Estado ni el empleador puede tener injerencia en materia de libertad sindical y en materia de libertad para fijar estatutos. Primer requisito. El segundo requisito es que esa subdirectiva pues esté en un domicilio diferente al domicilio principal del sindicato. Tercer requisito, que el sindicato pues en ese municipio que se va a crear la subdirectiva tenga por lo menos 25 afiliados y finalmente pues no pueden haber varias subdirectivas por municipio. Esto es muy importante. Pero miremos también un poquito más qué dijo la Corte Constitucional al revisar la exequibilidad de este artículo 391, numeral uno del Código Sustantivo del Trabajo. Y ahí le correspondió a la sentencia C043 del año 2006 de la Corte Constitucional y declaró que esta norma que les he mencionado es exequible. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional de manera muy importante? Primero, que establecer que en los estatutos un sindicato pueda crear una subdirectiva es totalmente exequible. Exigirle que el domicilio principal sea diferente al domicilio de la subdirectiva también es constitucional. Y exigir que a su vez una subdirectiva no tenga el mismo domicilio de otra subdirectiva, pues eso también la Corte lo declaró constitucional y lo declaró aparejado a los postulados de nuestra Constitución política y todas las normas de la OIT. Pero algo también que es muy importante y es que en esta sentencia la Corte Constitucional reiteró que ni el Estado ni los empleadores pueden colocar requisitos diferentes a los que ha establecido el legislador o a los que han fijado, digamos, pues en sus estatutos los sindicatos. Sobre todo porque para la Corte Constitucional las subdirectivas tienen como función principal
pues ampliar el marco de acción del sindicato y a su vez poder garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva. Entonces, miren que para la Corte Constitucional también es muy importante las subdirectivas porque hablan de que va a haber descentralización para que los temas no sean solamente manejados a nivel nacional por el sindicato, sino también por las subdirectivas y que de todas maneras que es muy importante, pues que en la creación de las subdirectivas pues está participación, pues obviamente, de los afiliados al sindicato. Por eso es que jurídicamente la norma lo establece que cuando se crea una subdirectiva, pues también se define una junta directiva y una comisión de reclamos, pues para poder que esa descentralización administrativa, pues obviamente sea aceptada y permitida. Y adicionalmente, en materia de subdirectivas seccionales, pues quiero resaltar la sentencia T-675 del año 2009, donde pues obviamente esta sentencia tutela nos recuerda pues que la Corte Constitucional en la sentencia que les he mencionado, la C-043 del año 2006, pues declaró obviamente estas normas de sus directivas totalmente constitucionales y que los únicos requisitos son que el estatuto permita la creación de sus directivas, que la subdirectiva seccional tenga un domicilio diferente al domicilio nacional y que no pueden haber varias subdirectivas en un mismo municipio. Y finalmente, para darle subdirectiva, pues tiene que tener el sindicato 25 miembros en ese sitio específico donde se ha creado la subdirectiva. Y a su vez, esta sentencia T-675, el año 2009, la Corte Constitucional, en su parte emotiva, pues obviamente no recuerda lo que dijo la sesión segunda del Consejo de Estado, estableciendo claramente que estos requisitos que hemos mencionado, pues también son totalmente válidos, ajustados a la Constitución, y que obviamente la función principal de una subdirectiva es dirigir la actividad sindical en diferentes lugares, en diferentes situaciones particulares, para buscar un acercamiento entre empleador y sindicato, sobre todo también con una afiliada muy importante y es que esa subdirectiva por medio de sus actividades pues pueda tener una relación directa con los afiliados. Entonces, miren, cuando revisamos obviamente este concepto de sus directivas, pues sí es muy importante hacer varias precisiones desde lo jurídico. Lo primero, ¿qué nos dice la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de sus directivas? Pues primero, que la subdirectiva debe ser creada por el sindicato. No olvidemos que el sindicato es quien adquiere la personería jurídica y decide crear sus directivas y que en la creación debemos tener en cuenta qué es lo que dicen los estatutos del sindicato para ajustarnos a ese punto. Segundo aspecto importante, la subdirectiva tiene que tener un domicilio diferente al domicilio nacional. Tercero, esa subdirectiva no puede tener o no puede haber, perdón, varias subdirectivas en un mismo municipio. Y en cuarto lugar, pues pueden haber 25 afiliados en esa subdirectiva. ¿Qué es importante? Es importante frente a este número de afiliados porque a veces las empresas consideran que las 25 tienen que estar en el sitio de trabajo o en el lugar donde tiene oficina la empresa. Y aquí es muy importante diferenciar pues las empresas y distinguirlas todas y cada una de ellas para precisar eso. Primero, la norma no dice 25 personas que tengan un mismo domicilio y que estén ubicadas en el mismo lugar, relacionadas única y exclusivamente con la prestación del servicio. Porque en virtud de la autonomía sindical, esa subdirectiva puede tener afinidades en muchos aspectos, en la prestación del servicio específico, en que todos están ubicados en un mismo municipio, en que también hay actividades como por ejemplo en el sector petrolero donde las personas no hacen actividades de oficina, sino que van a diferentes lugares, diferentes sitios y a veces por decisión del sindicato se decide crear una subdirectiva en un sitio específico para poder ejercer mejor la actividad sindical
tener mejor relación con las comunidades, tener mejor relación con sus funciones, sus actividades, etcétera. O inclusive a veces las personas tienen el mismo domicilio y que obviamente es importante. Y finalmente, no debemos olvidar que hay sindicatos de empresa, gremiales y de industria. Y cuando hablamos de sindicatos de industria o sindicatos gremiales, pues no se puede exigir que las 25 personas trabajen todas para la misma empresa. ¿Por qué? Porque el sindicato es de industria o es gremial y pueden haber 25, unos en unas empresas, unos en otras y así sucesivamente. De esta manera quisimos hacer este video para compartir con ustedes este tema que nos han consultado y tener claridad en este punto. Un fuerte abrazo para todos.